Antonito López le gustaban los juegos peligrosos: subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja, que servía para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para un caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un pasamanos y finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba a regañadientes, al principio, y luego, poco a poco, obedientemente, con una maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: Toñito, no juegues con la soga. La soga aparecía tranquila cuando dormía sobre la mesa en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable. En mi opinión, era muy desagradable. El gato no se le acercaba y a veces por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los lanzadores de jabalinas. Yo no lo podía creer. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía: Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba: no. A la soga ya le habían salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, como barba. Su cola deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar a un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. Una soga, ¿de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo, en los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora, le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento decía: Prímula, vamos, Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido con los ojos abiertos. La soga con el flequillo despeinado, enroscada junto a él. Los núcleos narrativos son partes del texto imprescindibles para la continuidad y coherencia del relato. Estas acciones principales de la historia son
imprescindibles porque sin ellas sería imposible entender o continuar la historia. Son esas partes que son esenciales para poder entender. Por ejemplo, que a Toñito le dieron una soga, que al principio le dio diferentes formas, que luego la empezó a tratar como si fuera una serpiente. Y recién ahí podemos comprender que al final la soga se convirtió en una serpiente. Si no supiéramos todo eso, no podríamos llegar al final y entender que la serpiente en realidad era una soga. Para eso necesitamos de estos núcleos narrativos que son imprescindibles, súper importantes para poder comprender la historia que estamos leyendo. Dentro de la temporalidad y la causalidad tenemos el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Los acontecimientos que se narran en un texto suceden en una época determinada y duran cierto tiempo. Este tiempo de lo que sucede y cuándo sucede es el tiempo de la historia. Por ejemplo, la vida de Toñito hasta que muere por culpa de la soga. Pero además, una narración tiene cierta organización temporal. Por ejemplo, se puede contar una historia comenzando por el final, por el principio o por la mitad. ¿Sí? Es posible cambiar el orden lineal en el que suceden los hechos narrados. Esta organización temporal que hace el narrador para contar la historia se denomina tiempo de la narración. Cuando hablamos exactamente de causalidad, lo que queremos decir es que hay un antes del que proviene la historia y un después al que se dirige, una causa, ¿sí? Una situación causal. Por ejemplo, yo estoy contando la historia de la soga porque un día Toñito recibió esa soga, ¿sí? Esa sería la causalidad. Bien, chicos, espero que primero les haya gustado mucho el cuento y segundo, que hayan podido comprender, ¿sí?, qué son estos nuevos elementos que aprendimos hoy. Igualmente, como siempre, ya saben que si tienen dudas o hay algo que no entendieron, nos pueden preguntar por la página o en el Zoom en vivo con sus docentes. Hasta la próxima. Chau, chau.